Hola a todos nuestros amigos de Edad de Ediciones. Aquí estoy con Alejandro Berkovich y comenzando una iniciativa que tenemos de ir analizando la Biblia, eh, particularmente como la conocemos en hebreo, la Torá, y ir haciéndonos un ejercicio de hacernos preguntas generales desde un punto de vista científico, histórico e espiritual desde el punto de vista de la Cábala. Para esta ocasión vamos a analizar o conversar acerca de la primera sección de la Torá, que es Berechit, y para eso quiero dar la bienvenida a mi amigo Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Querido Osvaldo, muchas gracias, gracias por la invitación y feliz de este desafío que podamos, recordemos que son 54 para Shiot. Deberíamos tener una entrevista semanal por año para que vayamos analizando cada una de ellas y por extraer las enseñanzas que hay detrás, sabiendo que el vehículo de la Torá es un vehículo que es eterno, que está un poquitito fuera del espacio-tiempo, por lo tanto podemos reinterpretarlo y poder sacar enseñanzas que son actuales, que son presentes de un libro que fue escrito miles de años atrás. Qué bien, Alejandro. Eso me gustaría un poquito que nos explicara lo que son las parachá. ¿Qué Mira, significa? hay que fijar varios conceptos. Tú hablaste de la palabra Biblia, o en Claro. lo que en el mundo cristiano podría denominarse Antiguo Testamento, y es lo que nosotros llamamos el Tanaj. ¿Ya? El Tanaj son tres letras en hebreo. Ujú, Está la T, la Taf, la Nun y la He, y la Jaf. ujú, Entonces, cuando tú tienes estas tres letras, la Taf, la Nun y la Jaf, es un acrónimo de tres palabras distintas. La primera del Tanaj o la T es la Torá, y la Torá corresponde a los primeros 5 libros, ya que en la tradición judía ujú. tienen carácter más divino, que fueron entregados en conocimiento por Dios de manera directa a Moshe en el monte Sinaí. La segunda letra de la palabra Tanaj de este Antiguo Testamento es lo que nosotros llamamos los Nevi'im, que son los profetas. Y vas a tener los Claro. distintos profetas, profetas mayores, profetas menores, y después la Jaf vendría de los Tuvim, que son los escritos. Entonces, para nosotros, nosotros denominamos lo que ustedes llaman Biblia a lo que nosotros denominamos Tanaj. Y los primeros 5 libros, lo que nosotros llamamos la Torá, o como Ujú. tú bien dices ahí, los Hamishah Humshei Torah, que son los 5 libros, podría decirse, o los 5 segmentos de la Torah, que después van a ser subdivididos en los 5 libros, cuyo nombre en hebreo son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Tvarim, y que si uno los tradujera en forma literal, que es Sí, distinto a la traducción después que vienen de ciertas palabras griegas, como el Génesis, Éxodo, etcétera. La claro. palabra Bereshit significa en el principio. La palabra Shemot significa nombres. El segundo libro, lo que se conoce como Éxodo, significa nombre. Vaikra, el tercer libro, que es el Levítico, es y llamarás y serán llamados. Vaikra. Eh, el cuarto libro, que son los números, la ha traducido, para nosotros es Bamidbar, que significa en el desierto, ¿ya? Que es Ajá. la travesía del judío en el desierto. Y el quinto libro, que ustedes lo denominan el Deuteronomio, nosotros lo denominamos en hebreo el Dvarim, que quiere decir como cosas, eventos. ¿Ya? Claro. Entonces, eso son la traducción literal que podríamos tener de los 5 libros de la Torá o los Hamishah, Humshei Torah, los 5 libros de la Torá. Claro, yo buscando los antecedentes históricos, pude encontrar que la Torá fue, según los historiadores y las pruebas arqueológicas, muestran que fue escrita alrededor del 800 antes de la era común. Ahora, en ese momento no podemos hablar de una Biblia, en realidad. Estamos hablando que en ese momento se crearon estos 5 textos que son la base de lo que con los años, con el transcurso de los años, sería la Biblia hebrea, por decir un nombre, ¿no es cierto? Que en realidad se llama Torá, y lo que sería la Biblia cristiana. Y podemos ver que esto fue mucho antes del exilio, cuando se escribió, Ujú. antes de que se escribía el texto de Isaías, por ejemplo. ¿Mm? Mira, es difícil ponerle data a los textos porque tú tienes que entender la forma en que se transmitía el conocimiento y la forma en que se transmite el conocimiento de la Torá. Para que tú sepas, además, te voy a incorporar ciertos conceptos judaicos que
Ujú, nosotros tenemos una Torá que denominamos una Torá escrita, que se llama Torá Sheve Michtav, y una Torá oral, que se llama Torá Sheve al Peh, ¿ya? ujú, Porque lo que se entregó, entonces existía mucha tradición oral respecto a la transmisión de conocimiento. De hecho, si tú ves en los libros posteriores se explicaba cómo Moshe le pasó la Torá a Yehoshua, y Yehoshua a los sabios y así, etcétera. Entonces había una forma de transmitir el conocimiento. Por lo tanto, es difícil ponerle una data porque probablemente estos textos, como el tema central, ya existía mucho antes. A lo mejor lo encontrado de manera escrita es posterior, ¿ya? Por claro. lo tanto, es difícil poner una data. De hecho, también es difícil poner una data porque el Deuteronomio o el último, o el Dvarim fue uno de los primeros libros que se encontraron escritos y es el último de los quinto libros. Entonces, más allá de eso, es el contenido. Ya es Claro, interesante que tú fijas que estamos hablando de un libro de hace miles de años atrás, pero lo claro. importante O es el contenido, y sea, es un eso es lo contenido importante que yo veo que desde el punto de vista científico histórico es que este es un libro de ya 2800 años, que al menos. en general yo veo que la gente no tiene esa claridad cuando lee la Biblia o la traducción de Y es estos súper textos en realidad. interesante, Osvaldo, es súper interesante lo que tú pones, porque cuando es la época del periodo romano, y sobre todo cuando uno se aproxima a los primeros textos del Nuevo Testamento, y en la cual de los temas que hay es la comparación que hay de una interpretación, digamos, de Jesús o sus apóstoles respecto a los escritos judíos, siendo él un judío más y que era un estudioso de la Torá y que por ley judaica tenía que estudiar y tenía que generar estas discusiones. Recuérdate que en esa época habían dos grandes escuelas, en la cual está la escuela de Hillel y Shammai. Hillel era una escuela en la cual era un judaísmo más misericordioso. Shammai era una escuela de un judaísmo más severo desde el punto de vista de las leyes. Jesús probablemente venía de una línea de mucho más de Hillel, de más de interpretación, pero fíjate que En se alguna área. compara en algunas áreas, pero se compara lo escrito miles de años antes. Entonces, cuesta mucho a veces hacer entender un dicho, una interpretación ocurría en el año 0, en el año 30, el año 40, a lo que podía escribirse en el año 1500, 1800, antes de la era común. Por lo tanto, estamos hablando de textos antiguos, pero que tienen una validez científica, religiosa y espiritual hasta el día de hoy. Aquí tenemos una Torá como se... Eso es muy Claro. interesante. La Torá hoy en día, eso se ha mantenido una tradición milenaria, se escribe en pergaminos. Estos son pergaminos de cuero de animal. Existen los escribas de la Torá, que son personas especializadas en ir escribiendo en estos rollos, hacen con unas plumas especiales. En la Torá que ustedes ven ahí no hay capítulos, no hay divisiones. El texto de los primeros 5 libros, el Hamishah Homshai Torah, está en un solo pergamino. Y tú Ajá, vas rotando los pergaminos y vas avanzando en el texto. Por lo tanto, los rabinos o los sabios se conocen dónde está el inicio y el final de cada una de las 54 parashiot. Digo, ojo, que la palabra parashiot es el plural de la palabra parashá. Por eso hablo de las parashiot. claro. Entonces, y ahí tú te das cuenta que no ¿Qué existe una significa división. significa secciones, divisiones, ¿no es cierto? Exactamente. La Torá está dividida en 54 secciones o trozos que se lee cada una vez a la semana, en la cual se analiza. La Torá se suele leer los días lunes y jueves, y se lee más completa el día de Shabbat, el día sábado en la mañana, en Sin la embargo, sinagoga. esa división en todo caso uno no la puede haber escrita, ¿no es cierto? En la Torá no, no Es que no está escrita en la Torá. está escrita, es Esa, una esa convención. división fue una división que después se hizo oral porque era referente a cada uno de los temas que Claro. iban tocando. El pergamino no se puede tocar con la mano porque por la grasa de la mano se puede echar a perder. Por lo tanto, si tú ves abajo en tu dibujo, tiene Sí, como una barrita de aquí está. plata. Eso se llama el Sí. yad, que al final en su extremo tiene un dedo, como un dedo de Ajá. plata, y uno va dirigiendo la lectura apoyando ese dedo de plata en la lectura. La Torá está escrita en hebreo, y el hebreo, Osvaldo, es un idioma muy especial,
porque aquí tenemos la palabra Bereshit, exactamente, pero aquí tú ves Sí, que ves estos puntitos o estos cuadraditos que tú lo ves acá traducido, que podrían sí, ser las vocales, pero en claro, la escritura en hebreo, en los grafemas, no se escriben las vocales. Explica la tradición más mística que las letras hebreas, que son conductores de energía, como buenos conductores de energía, son vasijas que conducen, pero quien le da la vibración a la letra es la vocal. Y claro, era una tradición oral, Osvaldo, de saber cuáles eran las vocales que estaban escritas, porque no están escritas en la Torá. En el hebreo se escriben solo las consonantes. Y es claro, el que lo lee el que tiene que saber no solo la vocal que era, sino que la forma de pronunciarlo. O sea, tú hacías viva a una palabra o haces viva, le das la vibración necesaria según la vocal, pero ese conocimiento es de tradición oral. Es muy parecido, y es lo que conversamos un poco antes, con el sánscrito. El sánscrito, que es el idioma, digamos, de India, donde está ujú, toda su tradición, también ellos hablan de que el idioma es un vehículo energético y que la pronunciación, incluso ellos manejan vibraciones en sus mantras, es muy similar a lo que nosotros hacemos al darle una vocal a la letra, que nosotros le damos una vibración necesaria. Tú lo que ves escrito en una Torá es que ves estas 6 letras. estaba El hebreo indicando, se lee de derecha a izquierda, ¿ya? La primera letra que vemos de derecha a izquierda, donde partiría la flecha, es la letra Bet. La letra Bet es una letra muy importante en el alfabeto hebreo, pero es la segunda letra del alfabeto, no es la primera. ajá, Entonces, tal claro, cual. Es la letra que habla de la dualidad. Fíjate que la letra Bet está abierta hacia la derecha, o sea, la letra Bet mira al futuro, está hablando de una claro, creación, hacia allá, pero tiene en su lado derecho abajo, tiene como una colita. En la parte ujú, más derecha abajo tiene una colita que apunta hacia atrás. ahí Esa está, colita habla, si tú lo pudieras traducir, es que nosotros vamos a comenzar la historia de la Torá, la historia de la ujú, creación del mundo, de un mundo que ya es dual, por lo tanto ya estamos fuera del infinito. Por eso es importante saber que la Torá está hecha para los hombres, porque al partir con la Bet es el número 2 y parte de la dualidad. La letra B también se escribe la palabra Bait, que es casa, hogar. Nosotros estamos formando aquí la formación del hogar de los seres humanos. claro, La letra Bet mira hacia el futuro, pero nunca debes olvidar de dónde vienes. Entonces, ese cachito apunta hacia la primera letra del alfabeto, que es la Aleph, que no la vemos al principio de la Torá. Lo lógico hubiese sido que la Torá se partió con la Aleph, con la letra número 1, pero parte con la 2. Entonces, no nos olvidemos nunca lo que te dice la Torá. Vamos a tratar de contar un tremendo relato, la creación del mundo, la creación del hombre, la interacción del hombre, pero no olvidemos nunca de dónde venimos. Y esa es la letra Bet. claro, entiendo, Ahí dice, la palabra Bereshit puede ser, y también es una de las cosas importantes del hebreo, es ujú, que eh, como yo te expliqué que las consonantes no existen, tampoco existen los números. Las mismas letras tienen un valor numérico. Por lo claro, tanto, la palabra Bereshit, que uno podría traducirlo literalmente en el principio, la palabra B, que es la primera, es como decir en, ¿ya? O adentro de. Yo podría decir que, claro, puede ser Bereshit, Reshit significa comienzo, pero ujú, yo podría traducirlo, por ejemplo, como que en esas primeras 5 letras, o sea, B, después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, en estas 5 letras, Dios creó al mundo. O sea, uno podría empezar con una sola palabra, tener capítulos completos incluso uno podría darle un valor gemátrico, un valor de número. O sea, uno podría decir cuál es el número que hay detrás de la palabra Bereshit. Entonces, eh, vamos a escribir la palabra Bereshit, y si yo veo la palabra Bereshit, veo que suma el número 913. Entonces yo podría decir, eh, y si le restamos el 2 de la Bet, yo podría decir que el mundo fue creado con el 911 o es el 913. O sea, uno podría hacer claro, realmente un tratado completo con una sola palabra. Pero lo que quiere traducir desde el punto de vista literal y lo que más conocen ustedes es en el principio. En el principio partiendo del mundo dual, que después vamos a entrar en el detalle.
Si nosotros vemos a la izquierda del dibujo, de la presentación, vemos lo que se llama el árbol de la vida. El árbol de la Ujú, vida es un mapa místico que explica a grandes rasgos cómo funcionan y se equilibran las distintas energías que funcionan tanto en el universo espacio-temporal como en el infinito. Y que nos da la idea de que dentro de nuestra pluralidad como seres, venimos de una unidad, porque si tú te das cuenta, estas 10 dimensiones, que son las 10 dimensiones que tiene el ser humano, la Tierra, el universo, están todas unidas. ujú. Los canales de unión o de estabilización son lo que posteriormente fueron las letras hebreas. Entonces, yo podría traducir la palabra Bereshit a que el mundo fue creado con estas 5 letras, con la Reish, que está justo entre Tiferet y Yesod. Y yo voy a explicar un poquito qué se traduce esto. Entre Tiferet y Yesod está la Reish. Mira, más Ah, ok. abajo, ahí. Después viene la Aleph, que tú bien marcaste, que es el equilibrio entre Geset y Geburah. Sí. Después tenemos el canal, después tenemos, ya dijimos la Aleph, tenemos la Shin, ¿cierto? Que es el canal entre Jochma y Binah. Después tenemos la Yud, que va entre Tiferet y Netzach, como bien tú marcas, y entonces tú podrías dar casi un análisis eh, de movimiento de energías, de cuáles fueron las dimensiones que se manejaron, los canales energéticos que se manejaron en el momento de la creación. Y podríamos dar incluso una charla, por ejemplo, yo digo que el primer canal es el Reish, entre el Tiferet y Yesod, y yo podría decir que ese canal entre el Tiferet y Yesod es el canal de la identidad y de la subjetividad. El yo interno, que es la Tiferet, con el yo externo, que es la Yesod. Por primera vez, mira qué interesante, nos reconocemos como entes vivientes y nos relacionamos con el entorno. Ya dejamos nosotros seguimos perteneciendo al infinito, pero por primera vez tenemos como una existencia independiente. El eje primario de la creación fue la exteriorización de una subjetividad oculta, había que manifestar. Este canal representa la comunicación del ser con su entorno. Es por eso que Dios crea mediante la comunicación, porque acuérdate que Yesod también tiene que ver con la comunicación. Acuérdate que Dios va creando a través de la palabra, para Claro. creando la ilusión de estar en constante conversación durante el proceso creativo del universo. O sea, fíjate el poder que puede tener la interpretación de una letra, Sí, que la primera podemos letra fue seguir, la exteriorización. No voy a entrar en el detalle de cada una porque nos claro, va a llevar varias sí, horas, pero ahí te sí. di un ejemplo de cómo uno puede ver cada uno de los canales y entendiendo. Y eso basado en una sola palabra. Bereshit bara Elohim et hashamayim betaretz, que quiere decir en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Bearetz הייתה תוהו ובוהו בחושך על פני תהום ברוח אלוהים מרחפת al pnei המים. Y la tierra estaba, digamos, vacía y desolada, y la oscuridad, Hoshech, la oscuridad, que no es lo mismo que noche, que es Laila, el Ujú. Hoshech al Pnei Tehom, que estaba en el abismo. Recuerda que desde el punto de vista cabalístico, el abismo es muy importante para poder acceder a Keter. Y después dice, Beruach Elohim, Ruach traducido como el espíritu, también podría ser traducido como el viento, el hálito, Elohim, Merrajefet al Pnei Amai, merodeaba por sobre las aguas. Fíjate qué interesante, Aquí Osvaldo. tenemos Tehom, ¿no es cierto? Es exactamente lo que es el tejón. Claro, es muy importante. Y si tú lo piensas, si lo traduzco literal, dice, en el principio crea Dios el cielo y la tierra, Ujú. y la tierra estaba, digamos, vacía, desolada, y había oscuridad, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios merodeaba por las aguas. O sea, las aguas ya están creadas. El Claro, elemento agua es muy importante. Recuerda que el elemento agua en el árbol de la vida es el elemento de la estabilidad emocional, ¿ya? Es lo que nos da principalmente el equilibrio entre Netzach y Yod. Es el mundo, digamos, y el cuerpo humano, las células son 70% de agua. O sea, una de las primeras cosas creadas fue el agua. Y y es- la palabra maim, que es agua, es una palabra eso es- capicúa porque tiene una mem. Ahí está escribiendo, mira qué interesante lo que pusiste. Yo sí, estoy hablando de la MIME de abajo, claro, a la derecha, en el segundo párrafo. La última palabra del segundo párrafo dice AMIME. Eso. Eh, la palabra MIME es una palabra capicúa que tiene una mem, una yud y una mem.
Ujú. Por lo tanto, se lee igual para los dos lados. Es como decir la Ah, ok. mem, que es el agua, las 10 sefirot y agua. Es como un factor unificador. Tú hiciste algo Y- súper interesante arriba. sí, La palabra shamaim, que es cielo, ¿ya? Uno podría desglosarla como sham y maim. Sham es allá. Cuando yo pongo, en hebreo dice, ¿dónde pongo algo? Sham. ¿Dónde está algo? Sham es como allá. Es como yo te podría decir que la palabra shamaim también son las aguas de allá. Sham, maim. Entonces, claro. ahí tú hiciste un desglose que uno podría entrar en el detalle, pero es difícil, por eso es importante que nosotros en el hebreo no tenemos una traducción literal, porque el hebreo no se puede traducir, porque tú no sabes si está hablando una palabra compuesta, si está hablando de números, si está hablando, cuál es la vocal que hay detrás. Esta es la traducción que nosotros conocemos actualmente, la vocalización. No sabemos si también hubo otras vocalizaciones que le daban un sentido totalmente distinto a la palabra. Claro, y cuando yo hice un poco de investigación me di cuenta que hay varias interpretaciones para esta primer versículo Parsub, ¿no es cierto? Parsub se dice. Puede verse como una declaración de que el cosmos tuvo un comienzo absoluto, ¿ya? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o como una declaración que describe la condición del mundo cuando Dios comenzó a crear. Cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra era indomable, informe, en fin. O tomando todo Génesis 1:2 como información de fondo, cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra, siendo la tierra indomable e informe, Dios dijo, hágase la luz. O sea, como un trasfondo para Elohim cree la luz, en el fondo. Eso, ¿qué tú opinas de esa Hay muchas interpretación? cosas interesantes. Número uno, tú hablas siempre de Elohim. Fíjate que en el Bereshit Ujú. se habla de Elohim. No se usa el nombre Yud-Hei Vav-Hei, se usa el nombre Elohim. Y el nombre Elohim habla Claro que para de muchos de nuestros oyentes eso es totalmente es algo totalmente novedoso, porque en realidad nunca se habla de un dios, nunca menos de un dios que sea como el dios griego, que tiene una forma humana o que tiene poderes humanos, que es lo que un poco cuando uno dice Dios hace referencia. Para la Torá esto no es así, para nada. no. De Y, hecho, y es un trabajo descubrir a qué Dios se refiere. más que a qué Dios se refiere, tú tienes que entender que O concepto de Dios que se refiere. Dios o el Ein Sof, que es el infinito, no se puede Claro, definir. Cuando tú lo defines, le pones eso. un nombre, es porque estás mostrando un atributo que sea definible. Tú no estás definiendo a la esencia, estás definiendo a una manifestación de esa esencia. ¿Ya? O sea, nosotros es como decir, yo no puedo ver el calor, sino que yo siento la manifestación del calor. El Elohim que podría denominarse es como la manifestación más, como podríamos decirlo, de la inteligencia divina, del inicio del mundo dual, es que es distinto al Yud Hei Vav Hei, que está mal traducido como Yahvé, por ejemplo, Claro. que es la manifestación que incluye los cuatro universos. Aquí estamos hablando de un Dios más concreto, de una manifestación divina que tiene como objetivo la creación en este mundo dual y que uno ve dónde se ubican los nombres de Dios. El nombre de Dios Elohim se ubica en la Sefirá de Binah, que es la dimensión de la inteligencia, pero del entendimiento dual, de este mundo espacio-temporal. Este es lo que Sí, y, estamos, y eso eso, quería yo también aportar, que mucho la atención desde el punto de vista científico, es que el concepto de la Torá es bien cercano al concepto científico, porque la investigación científica nos dice que no podemos ir más acercarnos al Big Bang. Es imposible científicamente analizar el Big Bang, el momento o supuesto momento de la creación del todo, según la ciencia, porque en ese espacio no se puede decir que hubo espacio-tiempo siquiera, entonces no podemos analizarlo ni con leyes físicas que conocemos, ni con nuestras matemáticas, ni con nada. Entonces, eso se acerca mucho más a lo que la Torá dijo ya hace 2800 años atrás, y eso es lo que a uno le parece tan atractivo como investigador científico, a lo que realmente se fue descubriendo por la ciencia, cada vez más. incluso puede ser más interesante porque la Torá nos habla de que lo alcanzable por el hombre, porque la Torá es
como decirlo así, podría ser el manual eh, de usuario, digamos, del humano en la Tierra. O sea, nosotros tenemos la capacidad tradicional de llegar solo hasta la BET, al mundo dual. El mundo de la unidad para nosotros es inalcanzable desde el punto de vista teórico todavía. Pero hay algo tan interesante, Osvaldo, que los cabalistas y sobre todo los estudios de Isaac Luria en los 1500 en Sfat, grandes cabalistas, Ujú, describieron de manera perfecta prácticamente todo el fenómeno del Big Bang, pero lo que había previo al Big Bang. O claro. sea, la cábala y los estudios judaicos podría decirse que es como una protociencia, en el Ujú, sentido de que por medio de la mística y por medio de la intuición se llegan a conclusiones que la ciencia posteriormente comprueba. Lo más probable, Osvaldo, es que nosotros con nuestra capacidad y con nuestras máquinas actuales no podemos llegar al momento del Big Bang, pero no podemos decir que con las máquinas posteriores o con los computadores posteriores en unos años más no podamos entender más allá. claro, Para nosotros, hace 20 años era inimaginable tener toda la información que tenemos en un aparato y lo veíamos en película, ¿cierto? Un aparato como claro, un celular o un móvil, como dicen en claro. España, jamás nos imaginamos poder hablar casi con holograma y lo veíamos en película y ahora uno veía que alguien contestaba el teléfono en un reloj. Entonces, para Y estamos nosotros, próximos a que aparezcan las primeras computadoras cuánticas, que eso va a ser exactamente. un Entonces, lo más salto, probable es que sí podamos acceder a ese conocimiento que los cabalistas ya lo explican muchos años después. Pero sí tenemos que tener la humildad que para la mente humana, que es la parte más racional, es la parte del entendimiento, es un entendimiento y está estructurada de manera dual. Por lo ujú, tanto, está estructurada con un principio, con un final, con un relato, con una linealidad, se maneja espacio-temporalmente y requiere siempre de resultados. Por lo tanto, busca un resultado a corto plazo. Por lo tanto, es claro, difícil de entender por medio solamente de la racionalidad y no por métodos intuitivos. Recuerdo Osvaldo que Einstein decía que la ciencia es solamente la demostración de las intuiciones. O sea, ujú, todo lo que se te ocurra a ti es intuición. Y la ciencia es una forma de demostrarlo. Por ahora no tenemos la capacidad de aprender lo que es el universo, lo que pasó, o sea, lo que es el infinito, lo que pasó antes del Big Bang. Pero sí conocemos, y los cabalistas relatan perfectamente el proceso del Big Bang, que nosotros lo denominamos el Tzimtzum. Eh, el, claro, el- el- los científicos lo llaman como la explosión, ¿cierto? El Big Bang, pero sí. los cabalistas lo hablan como el Tzimtzum, la gran contracción. El infinito se contrajo para que exista la materia. Lo que pasa es que eso Que, provoca una explosión que nosotros la visualizamos como el Big Bang. que de hecho eso está muy en línea con las últimas teorías que se están desarrollando respecto al Big Bang, Ujú. que se está Y es súper ampliando interesante ese eso, lo que tú estás campo. mostrando, porque los cabalistas hacen el relato completo y con lujo de detalles de los primeros, entre como pones ahí 10 elevado a la menos 43 y probablemente 10 elevado a la menos 6 segundos del Claro, Big Bang, que nosotros llamamos el Tzimtzum Aleph, el primer Tzimtzum, la primera contracción que generó la explosión, que es lo ujú, que los cabalistas llaman como la rotura de las vasijas o la Shebreat Keilim. Y después viene una reconfiguración energética que hace que ya las energías sean viables al sistema. Y ahí probablemente tú hablas de la emisión de la luz propiamente tal. Cuando tú muestras claro, ahí con una luz, es lo que nosotros estamos viendo el remanente del Tzimtzum Bet o la segunda contracción, claro, que ya es una el contracción fondo, ordenada. Es una claro, el contracción fondo ordenada. de cósmico de microondas. Claro, y que Ese la es como, luz la conocemos como tal, claro, en ese porque la momento, luz, exactamente, la velocidad de la luz aquí tenemos la luz. eh, en el Tzimtzum Bet explica que adquiere esa velocidad para que sea viable con el sistema. Nosotros sabemos que pueden existir rayos que sean mucho más rápidas, pero lo que no podemos hacer, y Einstein dijo, esa es la velocidad límite del universo viable, y eso ya lo explica el Simpson Bet, que es la única forma que nosotros podamos de alguna forma captar esa luz es que actúe a esa velocidad. Este otro punto que quería tocar, que en los primeros versículos, o para su fin de Berechit, se habla de toda la creación de estos elementos. ¿Nos Ujú. podría hablar un poquito de esto, por favor? Sí, mira, hay varias teorías al respecto y hay varios estudios. También se habla de que tú sabes que en el Sefer Yetzirah, que es uno de los primeros libros de la Kabbalah, que tiene una historia, digamos, incluso algunos hablan que su autoría sería desde Abraham, habla de que en el principio con 32 fuerzas, y si tú lo miras literalmente dice con 30 y con 2 fuerzas,
Ajá, o energías o senderos, crea Dios el universo, que son las 10 sefirot que vimos, las 10 dimensiones y las 22 letras hebreas. Y eso tiene mucho relato con de las 32 menciones que hay 10 veces que Dios dice, hay 22 veces que Dios vio, o sea, 12 veces que Dios vio, etcétera. Y ahí se van mezclando las distintas letras. Y esto que tú muestras son el primer párrafo que habla de la creación de distintos elementos, como dices tú, ahí está el Shamaim, que es el cielo, está la Aretz, que es la tierra, el Tohu Vabohu, que es la desolación y el vacío, por decirlo así. Em, que Está la luz, que es el Or, que nosotros el podríamos or. hablar tal vez que es la manifestación de la energía. En el Ujú, previo al Tzimtzum Aleph, lo que existía era vibraciones, no había manifestación de energía, porque acuérdate que para que exista energía tiene que haber movimiento, y para que haya movimiento tiene que haber un espacio-tiempo. Por lo tanto, tiene que haber una creación de un universo finito para que exista luz. Si no, el fotón no va a viajar de un punto a otro, no va a tener velocidad, si no sería solo vibración, la partícula vibraría. Entonces, habla de que claro, el inicio se crea, las energías se manifiestan. Está el Hoshech, que es interesante, que es la oscuridad, ya, ¿ya? Y tú sabes que la única forma porque la luz per se no es capaz de manifestarse. Para que exista manifestación de luz o iluminación tiene que haber oscuridad, ¿ya? sí, Cuando tú tienes una ampolleta, para que la ampolleta ilumine, lo que tiene que pasar es que la ampolleta adentro tiene una resistencia al flujo, ¿cierto? sí, Por lo tanto, cierto, lo que tú haces es frenar el flujo energético para que ilumine. Lo que hace la oscuridad es darle una vasija a la luz, un momento por decirlo así, de frene para que pueda ser manifestada. Sin oscuridad no hay manifestación de luz. La luz no tiene sentido. Aparece el Yom y Laila, el día y la noche, que ya es distinto, ¿ya? Es distinto la oscuridad a la noche, porque la ujú, noche viene implícita una manifestación menor de luz. Recuerda que en la noche hay luminarias, y hay luminaria, está la luminaria de día, que es el sol, y la luminaria de la noche, que habla la Torá, que es la luna. ujú, Eh, Está el viento, o ruaj, o espíritu, y está el agua, que es el maim. Y yo te diría que lo sí, primero creado después del cielo y la tierra fue el agua, porque lo claro. que explicaban de que se crea el cielo y la tierra, y el espíritu de Dios revoloteaba por sobre las aguas. El número 7 también tiene mucha importancia en el primer versículo de Berechit. La palabra Berechit consta de 7 palabras. Perdón, el versículo 1.1 consta de 7 palabras, el versículo 1.2 de 14, que es 7 por 2, 14, que tiene 35 palabras, que es 7 por 5, 35. Elohim se menciona 35 veces, cielo, expansión y tierra 21 veces cada uno, y la frase fue así y vio Dios que era bueno ocurren 7 veces cada una. Entonces se ve también un mensaje. Y aquí estamos en el día para un poco empezar a analizar y ir terminando por ¿Sí? el tiempo, eh, el primer día de la creación. Te voy a contar un poco lo que a mí me pasa con esta primera frase, que es que esta primera frase dice, Vayomer Elohim, y dijo Dios, pero esta manifestación divina, digamos que estamos en el fenómeno más creativo severo, Yehi Or, que haya luz, Yehi en futuro, en hebreo, Ajá, y después, y va Yehi Or, y hubo luz, o fue luz. Pero para que haya luz, tuvo que haber una, una palabra, una pronunciación, una comunicación. Por eso yo planteo que la primera letra, que es la después de la bet, digamos, que es el canal Reish entre Tiferet y Yesod, que es el canal de la comunicación entre el interior y el exterior, fíjate que la manifestación divina tiene que venir con una comunicación. Una de las primeras cosas más creativas es el fenómeno de la palabra. Por eso, porque Dios, alguien podría decir, ¿para qué Dios tiene que decir que se haga la luz? ¿Por qué no aparece ese que se haga la luz? O sea, que la luz aparezca. No es necesario que lo claro, diga. Lo que te está enseñando este párrafo es que el poder de la palabra transmite energía. La luz, que es la que revela la energía, está hecha a través de la palabra. Y por eso es tan importante el cuidado de la palabra en el pueblo judío. Vairá Elohim et Taor Kitov, y vio de la palabra roé, ¿cierto? Vairá Elohim etaor, vio la luz, vio la energía y vio que era buena. Eso es muy importante porque le está dando un carácter de cualidad a la energía, que cuando tú lo pronuncias y haces un lashonat atov, una lengua buena, que es lo contrario a, ujú, a lashon hara, que es la maledicencia, claro. vas a crear una buena energía. Y vio Dios que era buena. Una buena onda. Vayafdel,
Exactamente. Y vaya Claro. del Elohim y después la pudo separar Beina Or u Beina Hoshech. Y ahí se crea una instancia en la cual está creada la luz y está creada la oscuridad. Pero la oscuridad, acuérdate que ya existía, por lo tanto lo que hizo Dios solamente fue separarlas. O sea, está la energía y está la manifestación de la energía, que es el Hoshech. Ujú. Vaikra Elohim. Y ahora el Vaikra es que le puso un nombre, ya le puso un sello, le puso un valor numérico, por decirlo así. Vaikra Elohim Laor Yom, llamó a la luz día, Bala Hoshech Kara Laila, y a la oscuridad la llamó noche. Y dice, y Vayeyerev, y fue tarde, Vayiboker, y fue mañana, y Omejad, y fue tarde y fue mañana, día primero, ya, o día uno. Ejat. Ujú. Entonces, ahora, es interesante que, y esto para que ustedes sepan por qué los calendarios judíos, los días parten en la tarde, noche, y terminan al día siguiente, porque siempre la Torá no dice y fue día y fue tarde, o fue mañana y fue tarde, parte al revés, fue tarde y fue mañana, día uno. Por eso todo, por ejemplo, el Exacto. Shabbat, que es el día sábado, parte el viernes en la noche y termina el sábado en la noche. Y aquí me quise saltar más adelante ya a la creación de la humanidad. Si nos puedes conversar al respecto. Uf, aquí podemos estar horas, pero voy a tratar de resumir. Dice, Vayomer Elohim, Naase Adam, Betzalmeinu Kidmuteinu. Si Y eso me... sí, dijo Dios, na hace, hagamos, no, hagamos. no dice que se haga, como dijo Ajá. Valleior, dice na hace, nun primero viene de anachnu, de nosotros, está hablando un grupo, na hace, Adam, la palabra Adam, que después se mal tradujo como Adán con N, la palabra Adam es Aleph, Dalet, Mem, termina con una Ok, M, la Mem, ok. es una palabra compuesta. Tiene el principio la letra Aleph, lo que no sé si ves mi mouse, parece que no, pero tiene la primera letra de Aquí derecha a está. izquierda, eso que es la Aleph, que es el número uno, Ajá. y después viene la palabra Dam. La palabra Dam significa sangre. Entonces, ¿de Claro. dónde sacamos nosotros que el ser humano es cuerpo y alma? Es de la misma palabra Adam. La palabra Adam dice que esto es sangre, o sea, es un cuerpo humano, pero con el Aleph adentro. Con Ok. el Aleph quiere decir con el uno, con el todo, con la energía de Dios en su interior. Entonces aquí dice, vamos a hacer a este ser que es cuerpo y alma a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Claro, y ahí uno puede pensar, y está la discusión de que Elohim lo creó con los ángeles o lo creó con otras Lo que fuerzas pasa es que... que, claro, que Claro, cabalísticamente los ángeles son claro. energías divinas que están más expresas, más ocultas, que están, digamos, por decirlo así, de manera energéticamente más densa o menos densa, pero a final de cuentas, lo que hay detrás, eh, Osvaldo, es el poder de la palabra. Aquí en la Torah se habla mucho o se manifiesta una acción verbalizada. La comunicación es fundamental. El mundo fue creado por medio de la comunicación. Y este ser, que es cuerpo y el alma, que cuerpo y alma juntos y lo sacamos y lo entendemos de la misma palabra, sabemos que está hecho a imagen, ojo, que no quiere decir que es igual. Imagen, acuérdate que nosotros vemos la imagen en los espejos, que es Claro, una distorsión de la divinidad. claro. Acuérdate que la palabra ani, que significa yo, es la distorsión de la palabra ain, que significa nada, o el infinito que llama nada. Entonces, Mm. es un cambio de letra. El Adam es una distorsión de la divinidad. Para que haya existencia, Osvaldo, en este espacio, en este mundo espacio-temporal, tiene que haber distorsión de la energía infinita, porque la energía infinita es inviable. Entonces, lo hacen a imagen y semejanza, que va a actuar como tal, y es una imagen porque la distorsión de la divinidad. Y también hay algo interesante, Vaibra Elohim et Adam, Betzalmó, y lo hizo, o sea, Dios a este ser, que es carne, digamos, es carne y alma divina, Betzalmó a su imagen, Betzelem Elohim baraotó, a imagen de Dios lo hizo, Zaharun Ekeiva baraotó, es varón y varona, así se traduce de forma literal, lo hizo. En el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano como tal tiene en su interior características masculinas y femeninas. En la Kabbalah nosotros sabemos que las características masculinas son las características de emisión energética y las femeninas son de recepción e iluminación. Entonces, tiene ambas características adentro. ¿Ya? Aquí no habla
no habla de todavía de género, sino que habla de que el ser humano tiene características internas que son propias, masculinas, que son, y es la forma que hablaban en esa época. Tienes que entender que el idioma de Sí, la Torá es, pero lo masculino en la Kabbalah quiere decir lo dador, lo emisor, lo misericordioso, lo femenino es lo receptor, lo creativo, lo iluminador. Entonces claro. tenía ambas partes. Que hay una especie de segunda creación. Eso me gustaría que en el capítulo 2 O un segundo, o una explicación una distinta del explicación, fenómeno, o una claro, visión distinta del mismo claro. fenómeno. Al principio nosotros estamos hablando de que Dios creó, Vaibra, de la palabra, Ujú, ¿cierto?, del mundo de Briá. Aquí fíjate que en el segundo párrafo dice Vaitse, del mundo de Yetzira, de formación. ¿Ya? En el mundo de creación, que es el inicio del espacio temporal, que es el universo más cosmogónico, por decirlo así, se crea esta alma de origen divino que se llama Neshama, ujú. que se va a ser incorporada en un cuerpo, pero para que eso llegue a una concreción en el mundo de Asiá, que es el mundo, digamos, material, tiene que pasar por un proceso formativo. Por eso es que ese párrafo no dice y creó Dios al humano del polvo de la tierra. Dice, lo formó, y ese universo es el universo donde vive el Ruach, que es el nivel, por decirlo, emocional del alma. O sea, este ser divino adquirió emoción y ese proceso Mm, formativo es un proceso que en el tanto el punto de vista cosmogónico como humano dura, tiene un valor de 6, por eso se habla de los 6 días de la creación, pero es un proceso que adquiere las características emocionales. ¿Para qué? Para que pueda ser viable en este mundo denso que es el mundo material. Por eso se formó el Eterno. Vayitzer Adonai Elohim et Adam, Afar min Adama, polvo de la tierra, y le sopló en sus narices, ¿ya? ujú. Nishmat Haim, o sea, el aliento de vida, y el humano fue alma viviente. Fíjate que adquiere, ahí aparece, antes de terminar el alma viviente, aparece la palabra nefesh, o sea, primero tenemos la etapa creativa del ser humano, que está en el mundo de Briá, de la Neshama, es un alma, digamos, totalmente intelectual, es un alma que es nuestra verdadera subjetividad, pero para que esa subjetividad sea viable en el mundo terrenal tiene que pasar por un proceso formativo de las emociones. Y ese proceso formativo, ahí aparece el Ruach, y después terminamos con el Nefesh, que es el alma animal. Entonces ahí tú tienes los 3 pasos de cómo se manifiesta el alma humana. Pero ya para ir terminando, Alejandro, un poquito para explicar cómo se ubica dentro del relato el árbol del conocimiento del bien y del Lo voy a mal leer en y español para que no el árbol de se... las Eso. vidas. El eterno Elohim hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y bueno para comer. Y también dentro del jardín, dice él en el fondo Betoj, adentro del jardín, el árbol de las vidas, Etz Ahaim, Betoj Agan, o sea, dentro del jardín, y Beetzadat Tov Barra, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos que el árbol de las vidas, o el árbol de la vida, es el mismo que el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un momento, por decirlo así, El árbol eso de que la estaba vida. marcando ahí es el Etz Haim, ¿cierto? El Etz Ahaim o el árbol de las vidas. Y abajo está el Beetz Adat, que es el árbol del conocimiento. El Etzadat Tov Barra, si tú te das cuenta, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Habla del mundo dual, habla del control mental del universo versus el Etzahaim, que es el control general o el conocimiento más elevado de la unidad. ¿Qué pasó en este momento, Osvaldo? El problema no fue que el hombre tuvo contacto o comió del árbol. El problema es que comió antes de tiempo. ¿Qué enseñanza nos da Bereshit de esto? Es que tú tienes que acceder al conocimiento cuando estés preparado para hacerlo. Yo no puedo pasarle un auto a manejar a mi hija de 5 años, porque no va a saber qué hacer. El problema no es del auto, ¿ya? Para ella el auto puede ser una cosa maravillosa, puede ser un monstruo. El problema fue que adquiere el conocimiento y trata de llegar antes de tiempo. Dice la Kabbalah que si el humano hubiese esperado unas horas más hasta la entrada de Shabbat, hubiese podido acceder a este árbol que es el árbol de la vida. Bueno, Alejandro, ha sido realmente un placer compartir contigo este conocimiento. Hay mucho todavía, mucho que aprender, mucho que seguir estudiando.
espero que podamos seguir con esta iniciativa. Intentemos hacer lo que más podamos. Yo creo que poder transmitir, yo creo que el principal beneficio de esto es que nosotros tenemos que entender que lo que vinimos a este mundo es a conocer. Nuestra alma vino a conocer y lo que nosotros tenemos que conocer es a no buscar la respuesta, Osvaldo. Nosotros si aquí vemos, lo más probable es que generamos preguntas en la gente. Y eso es Eso lo es lo importante, importante, sí, generar las preguntas. Si las respuestas son transitorias siempre, la respuesta de hoy día claro. mañana va a cambiar, pero las preguntas Sí. son eternas. Ese es mi primer objetivo también, que no dejemos pasar este tesoro que está. Por último, pensar que este fue un conocimiento que nos transmitieron nuestros antepasados. Quizás fue una forma de transmitirlo, quizás hubo mucho que se perdió, pero si empezamos a estudiarlo, podemos descubrir. Si pensamos un poco Exactamente, quizás como un ateo, podemos ver que hay mucho, mucho por estudiar. No por nada Isaac Newton creo que dedicó su vida entera a estudiar la Torá. exactamente. Ya, pues, Alejandro, un Querido placer Osvaldo, muchas nuevamente. gracias y si Gracias a Dios quiere ti. nos vemos la próxima semana para seguir con la siguiente para allá. Adiós a todos, que estén bien. Chao, que esté muy bien.